Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para, como siempre, contaros todo lo que pasa, todo lo que sucede en nuestro municipio. Hoy seremos el único programa de radio que no hablará de la sesión de investidura. Bueno, a lo mejor sí, venga, vale. Ya veremos si al final no da tiempo. Si nos extendemos como últimamente y al final le dedicamos un rato, aunque hoy estamos en eso, en plena sesión de investidura. Ya van llegando los tertulianos, nos vamos acomodando y nada, como siempre, os dejamos os dejamos los canales de participación para que podáis participar en el programa. Recordaros que tenéis sobre todo eso, el WhatsApp, nos enviáis una nota de voz al 628-270526 y bueno, ya sabéis que a partir de esta semana empezamos con el sorteo. Vamos a sortear un libro de Juan Manuel Alcalá, Las muescas de los días. Vamos a sortear un ejemplar cada semana de este libro, del último libro que ha escrito Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días. Y bueno, pues ya sabéis, para todos aquellos que nos dejéis en el WhatsApp vuestra nota de voz con vuestro comentario, opinión de cualquier cosa, o pregunta de lo que queráis, sobre todo lo que tenga que ver, como siempre, con Getafe. Bueno, pues nada, os dejo el resto de redes sociales en unos segundos y arrancamos hoy con el programa, en el cual, bueno, vamos a empezar hablando hoy, bueno, pues de ese incremento de 2000% de las multas que han subido. Vamos a comentarlo, aunque lo hemos comentado otras veces con esa huelga de celo de los policías, y será, bueno, pues ese el primer tema para tratar, pero luego, pues como siempre en Getafe hay muchos asuntos y los iremos abordando, nada, en la próxima hora que tenemos aquí de tertulia. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí hoy en la tertulia. Como sabéis, como cada miércoles, nos acompañan en el estudio Pedro Castro, muy buenos días. Hola, buenos días. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Mariano Martínez, responsable de la organización de Unión Progreso y Democracia, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos aquí en la tertulia. Os decía que íbamos a comentar este tema y yo creo, como hoy nos falta Luis y nosotros estamos acostumbrados a tener 4 tertulianos, si os parece vamos a escuchar primero lo que decía sobre este asunto, el asunto del incremento de las multas, el concejal de Seguridad y Movilidad y Hacienda, Herminio Vico, ayer en la sala de prensa, y así luego yo creo que es mejor para que lo comentemos. Vamos a ver si lo escuchamos. Del aumento que ha habido sobre lo que era la situación normal en otros meses. Es obligación del órgano municipal ejecutar los procesos sancionadores. Nosotros, siempre y cuando vayan en función de alguna ordenanza, en este caso la ordenanza de tráfico, hay que ejecutarlos, no podemos pararlos. En caso de pararlos, seríamos nosotros los que estaríamos en una situación de que podrían demandarnos por prevaricación. Ocurre que en algunas ocasiones se ha tenido en
Claro, evidentemente, como en cualquier procedimiento, cualquier persona afectada, y así lo entiende, y animarle desde el gobierno municipal que presente cuantos recursos y alegaciones entienda adecuados. Y en base a esas alegaciones, pues el Departamento de Seguridad Ciudadana... los procesos sancionadores que el afectado interpone un recurso, hay que tenerlo en cuenta. O sea, todos aquellos que se presenten sobre este caso, las multas, hay que estudiar caso a caso. Bueno, pues estas serán las declaraciones de Herminio Vico y de Sara Hernández, ¿vale? Porque digamos que explican un poco la situación a una de las preguntas de uno de nuestros compañeros. Y bueno, pues este es el primer asunto. Lo hemos comentado ya lo hemos debatido algún día porque es un tema que no es nuevo, pero hoy hacemos esa pregunta un poco para abrir el programa y la ponemos ahí. ¿Es justo que paguen los vecinos la huelga, en este caso de celo, que así la definen, de la policía local? ¿Quién se anima a abrir el fuego? Me da igual, yo mismo, a mí me parece, yo lo dije en la última intervención y me tengo que reiterar lo mismo, porque si no tendría distinta forma de pensar. Y mi forma de pensar es que hay falta 1, lugar de encuentro, 2, diálogo y 3, solución. Me parece que no podemos estar, que llevamos ya pues no menos de 6 o 7 meses, creo, incluso puede ser que más, puede ser que estemos ya rondando el año, una situación en la que solamente hay unos perjudicados, que son los propios ciudadanos. Así que yo creo que se necesita un lugar de encuentro donde la administración junto con los policías entiendan cuál es la situación, la discutan y al final salgan de con una solución. Es seguro que cada uno va a tener que dejar un poco para poder acordar, pero eso es la negociación y por lo tanto yo pido que se sienten a negociar, porque al final si no los que pierden son los ciudadanos. Considero, sí, como Pedro, que es necesaria la negociación, pero me llaman la atención las palabras de la alcaldesa. A ver, sí, puede animar a que denuncien, pero ella sabe perfectamente que esas multas están bien puestas, porque realmente la policía lo que estaba haciendo era pasar de largo ciertas situaciones, como hemos comentado, la situación del aparcamiento en Getafe tan difícil, muchos de los coches aparcados por las noches que realmente no molestan a nadie, porque no estaban molestando a nadie, pero sí están incumpliendo una ordenanza de tráfico, están incumpliendo la ley y la multa está bien puesta. Entonces hay que negociar esto para que no ponga las multas la policía en unas situaciones particulares como pueden ser estas, pero es que tampoco se puede decir llamar a, como decía Vico, por ejemplo, el ayuntamiento tiene que perseguir esas multas, las tiene que perseguir porque están bien puestas, al fin y al cabo, no puede hacer nada contrario a esas multas, y decir que llame a que la gente lo denuncie, que denuncie que la que tiene que tomar cartas en el asunto es la alcaldía, el ayuntamiento de Getafe, negociar con la policía, como dice Pedro, sentarse, hablar, tendrán que ceder ambas partes, porque cuando se negocia no solo uno cede, tienen que ceder ambas partes y poner punto y final a algo que lleva casi un año. Valentín, ¿qué te parece el asunto? Sí. Que ya lo hemos comentado otros días. Sí. La verdad que claro, lo que está uno, o sea, no bueno, hay una cosa, yo no creo que Sara no ha dicho que se denuncien, lo que ha dicho es que se impugne, o sea, que se haga un recurso, no, hay que decir, no es lo mismo, ¿no? Bueno, hacer un recurso sí, bueno, pero es hacer un recurso de tal, ¿no? Que tiene razón, en el fondo tiene razón, ¿no? Yo, efectivamente, por un lado decís, y también lo comparto como norma general, el que, bueno, pues que las partes cedan y que al final se haya un asunto. Pero a mí, sinceramente, me repatea un poco que alguien consiga una victoria, digamos, sindical a base de hacer una huelga de celo, que no es trabajar más, como suelen entenderse las huelgas de celo, sino que es fastidiar realmente a los vecinos, fastidiar la convivencia, fastidiar la tranquilidad de los vecinos. Y en barrios donde por la noche es muy difícil dejar el coche, pues a mí sinceramente que eso sirva para victoria, pues simplemente es que me coge un poquillo las entrañas. Lo que sí tendría que quizá ponerse ya el ayuntamiento a estudiar y ver, desgraciadamente, porque es que además toda esta pelea de los recursos no va a ser sino más gasto para el ayuntamiento, en la gente que tiene que ir allí, hacer el recurso, tratar el recurso, contestarlo. Sabemos que además la justicia lleva muchas fotocopias de por medio, con lo cual al ya el daño de que se le pone a un señor una multa, está el daño al ayuntamiento de que va a tener que hacer horas extras gente para poder atender los recursos cuando los haya.
y encima con pocas posibilidades, como dices, de salir adelante el recurso, porque la multa está bien puesta. Hay un coche que está encima de la acera y él está encima de la acera. Imagino que habrá fotos, habrá algo para poderlo, que lo demostrarían, porque si no la cuestión será decir es mentira. Pero bueno, habría que ver. Y lo que sí creo ya que se tiene que poner el ayuntamiento es a estudiar inmediatamente una ordenanza de circulación o algo, que lo mismo que cuando hay toros o hay fútbol, se deja que los coches aparquen en determinada manera, pues decir, mire usted, de las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana, pues se podrá aparcar en doble fila en los casos de no sé qué y no sé cuánto. Incluso pintar los vados con un color naranja o verde o amarillo o lo que sea, para que la gente sepa que desde las 8 de la tarde hasta el día siguiente se pueden dejar los coches ahí. Y bueno, yo creo que tendrían que empezar a trabajar en eso ya, porque si no esto va a ser el nunca acabar y al final, joder, los Paganinis, pues los vecinos, ¿no? Luis, que me has dicho buenos días primero. Sí, buenos días. Ahora Yo a la tertulia. Llego tarde sufriendo las consecuencias del tráfico. Sí. Pero bueno, es lo que hay. De todas maneras, volviendo otra vez a la carga con las mismas historias, hay un par de cosas que efectivamente están aquí sobre la mesa. Y es que los que sufren las consecuencias siempre son los que no tienen culpa, los más humildes, como siempre, en aspectos económicos son los que menos poder adquisitivo tienen, y en los aspectos de estos, pues casi todos los vecinos. Efectivamente esto pasa porque haya un acuerdo, pero coincido en que ojo con forzar los temas, porque si bien es verdad que no se puede aparcar en las aceras, no se puede aparcar, y una solución sería eso, que a partir de una hora determinada la ordenanza permitiera algo que habitualmente no se puede permitir, pero vamos, no obstante, el tema de las aceras a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque hay gente que tiene que ir con un carrillo de ruedas y no hay derecho a que tengan que irse una persona que ya tiene su gran problema en un carrillo de ruedas, que tenga que apartarse a la calle en medio porque los coches están más altos de las aceras. Esto desde luego habría que hacérselo mirar. Yo no sé, hay barrios que es que tampoco las aceras permiten que vayan los carrillos de ruedas. Entonces, ojo con el tema. Esto es una cosa un poco más profunda. Pero bueno, en lo que nos ocupa ahora, sí entiendo que bueno, pues ellos están en su derecho de hacer esto, pero que no fuercen la máquina, porque están haciendo un poco de su capa un sayo en otros temas. Y en el caso de las aceras, ya el otro día dije, y lo vuelvo a repetir, que hay aceras en las que se ocupan porque es muy difícil dejarlo en medio, pues estorbas también en las calles estrechas, estorban a los que pasan. Pero hay otros sitios en los que las aceras son amplias para poder ir, que incluso están bajo techo, que incluso tienen aparcamientos a los lados, y los señores llegan, y es el caso del centro de música, ¿cómo se llama, Pedro? El conservatorio, que aparcan debajo del porche, y tú vas por allí. Bueno, si es buen día, pues te puedes ir por medio de la calle, porque no puedes pasar. Pero si llueve es que te tienes que mojar, y el porche está para las personas. Es que, bueno, quiero decir que, ojo, si hay que hacer un seguimiento exhaustivo, hágase, pero sabiendo que todas las cosas se deben contar. Y bueno... Sí, tienes razón, Luis, además no me acordaba, porque este argumento ya lo dijiste y efectivamente es de peso. Incluso a lo mejor podemos ser laxos y dejamos aparcar, pero una noche pasa un incendio, pasa algo, necesita pasar una ambulancia y a lo mejor no puede ocurrir. Sí, puede pasar. Tiene que estudiarse eso. Tienes razón, que hay que estudiarlo y eso, pero allí donde sea posible... Vale, tío, nos dicen los oyentes que no me escuchas. Vale. Que Luis te está escuchando, pero que los oyentes también te quieren escuchar. Es que si no lo hablamos al micro es la costumbre, si nos pasa todo. Nos giramos para hablarle a la persona que tenemos al lado, evidentemente, pero es la manía. Bueno, decía que hablarle al micro. Decía que suscribo totalmente lo de Luis, en el sentido de que hay que tener en cuenta un poco el tema no solo de las sillas, sino los posibles bloqueos para luego coches de bomberos, ambulancias, etcétera. Pero allí donde se pueda, pues hágase algo, porque si no esto va a ser el cuento de nunca acabar. Seguimos con el tráfico, que decía Luis de lo del tráfico, y la verdad es que llevamos una semanita desde que la semana pasada creo que fue el viernes, ¿puede ser? El jueves o el viernes fue cuando se rompió el viernes fue cuando... Yo estaba fuera. Sí. Fue el viernes. No, ya lo dijo la semana pasada. Está grabado. Jueves. ¿Fue el jueves cuando se hizo la ruptura? Jueves.
Entonces, bueno, pues las obras, el socavón que hubo una rotura de la tubería y llevamos con un jaleo ahí que, claro, es uno de los, por sacar un poco el tema, bueno, anunciamos de que ayer comunicaba el ayuntamiento de que, bueno, de que la avería seguirá y que por lo menos hasta este jueves, hasta mañana, por ahí más o menos no se podrá volver a utilizar esa zona, y claro, pues eso está creando unos problemas tremendos de movilidad en el municipio. Bueno, lo que pasó el jueves, el viernes por la mañana fue brutal, la que cayó entre que estaba lloviendo, se juntó el agua con la rotura de la tubería, con no sé qué, eso, y al final eso siempre que hablamos de la movilidad y de los problemas que hay en ciertos accesos, porque la verdad es que todo el tema del paso de la base tanto es un acceso para dentro del municipio como para poder hacer a la parte de los polígonos viniendo del sector 3, que es un socavón enorme en la rotonda de acceso a la base, y que es además una rotonda que da un montón de circulación para la gente que quiere entrar, que venimos del sector 3, queremos entrar en Getafe, pasamos por la rotonda, queremos ir a hacer Los Ángeles, carretera de Andalucía, rotonda, y viceversa, el campo contrario, con lo cual es una rotonda de mucho tráfico, yo creo de las que quizás tengan más circulación en Getafe, y está ocasionando efectivamente todos estos problemas de circulación, pero en fin. ¿Alguna idea para mejorar esa parte del tráfico? ¿Tenéis alguna idea que creáis que se pueda aportar? ¿De qué manera podemos hacer para no pasar por allí todos? Que retranquen un poco más la base, como ya Pedro consiguió en algún momento. Se hizo, gracias a esa buena gestión en aquel momento, se hizo una entrada muy acorde, todo alrededor de la base, quitando un poquito, aumentando esa carretera, se pudo hacer la rotonda donde el avión, en fin, hay una serie, y yo creo que la única alternativa, o haces un subterráneo o retrancas un poco la base. Es muy difícil hacer ahí ya más cosas. Sí, pero yo tampoco sé si hay que hacerlas, y ya sé que soy un tanto temeroso en estas cosas. Yo recuerdo que siempre que hay en Semana Santa aprovechan los días siguientes a Semana Santa, cuando hay esos grandes atascos de joder, es que tenemos unas carreteras muy malas, es que no se puede ser. Pero claro, yo creo que hacer carreteras a la medida de Semana Santa no procede, ¿no? En este caso yo creo que ha habido un accidente natural, digámoslo así, y bueno, pues si hay que estar 1 o 2 semanas, como parece que va a ser, fastidiados, pues cada uno se buscará sus truquillos, unos irán por Reyes Católicos y luego no sé qué, otros irán para allá, otros subiremos por la M50 o tal. Y bueno, la verdad es que no intentaría romperme mucho la cabeza en ver qué hacer ahí, ¿no? Sí, hombre, yo creo que lo que apuntabais, esa rotonda del avión, la de Plaza Pinto, esa la verdad es que sí que ha dado mucho juego en ese sentido, porque te posibilita entrar o salir por ahí, y el otro día lo que pasa es que, claro, al final al quitarle la de abajo, pues ya se colapsa por todos lados, estaba colapsado tanto la parte del Greco, del acceso por el Greco de la carretera a Toledo, se colapsó ese y se colapsó el otro, claro, al faltar uno. Yo creo que tampoco decir qué es lo que hacíamos nosotros cuando ocurrió una cosa así. Todo lo que es la entrada sur, toda la entrada sur se pasaba a la entrada norte, y el acceso se pasaba por el polígono industrial de Los Ángeles, la avenida central y la propia avenida Los Ángeles, con lo cual había 2 paseos, pero había que desplazar todo el tráfico rodado a la entrada norte, simplemente cambiar la orientación. Es decir, todo lo que entra por el sur pasa por el norte, y se habilitan 2 vías de penetración fuertes de acceso a la carretera de Andalucía, ¿no? Era la propia avenida central del pueblo de Los Ángeles y la avenida Los Ángeles en paralelo, las 2 que confluían en lo que era el recinto ferial. Sí, de todas las formas, para el acceso sobre todo de los polígonos o de Airbus por el otro lado, al final sabéis que hay colectivos en Getafe que están pidiendo que lo que es el paseo John Lennon, lo que es carretera, que se convierta en una calle y que se reduzcan los límites de velocidad para que sea, bueno, pues una calle más dentro del municipio, y que se reduzcan, y pues darle facilidad para que puedan acceder. Hoy en día, otra cosa no tendrá Getafe, pero comunicaciones las mejores, en menos criticamos por la contaminación con las mujeres, ahora no vamos a cogernosla al revés. Claro, entonces, si tenemos la M45, tanto como decía Pedro, por el norte o por el sur, accediendo por la M50, pues poder entrar por la otra parte, por la carretera de Andalucía, y entrar ahí. Claro, sí. No pasen los coches. Sí, hombre, que no pasen, o que por lo menos sea que esa carretera de la base deje de ser una carretera, que sea una vía rápida, que sea una vía lenta, para el que, pues claro, tienes que entrar al municipio con el coche, con el vehículo, pero intentar que no sea un sitio de paso para acortar, digamos, desde el sector 3 hasta la carretera de Andalucía, como apuntaba antes Valentín, porque es una manera a lo mejor de no acceder, o sea, que la gente obligarle, digo, vete a la M50, que para eso ya está, o la M45, que la tienes a 1 minuto por arriba o 1 minuto por abajo, tienes para elegir, no hace falta meterse por esa, y hay muchos colectivos en Getafe que están pidiendo esa solución, sobre todo para el paseo
en Lennon, pero entiendo que ya extendiéndolo a toda la carretera de la base. Ahí, como siempre, pues habrá sus detractores y sus favores como esas cuestiones. Pero es una idea que estaba pensada ya y que venía a suplir la actual carretera de la base por la carretera Carpetania, que es la que permite la entrada a la entrada sur de Airus. Es decir, se hizo además para eso, y además ahí había un camino de ovejas que se pidió permiso a la transhumancia para poder hacer esa vía, y está aprobada. Lo que pasa es que como se paró Carpetania, pero esa es la alternativa. Es decir, y por lo tanto el objetivo era que por Getafe pasase el mínimo de coches, sino que pasasen por la periferia, ¿no? Claro, sí, como están hechos los accesos, pues yo creo que es una idea de eso que siempre hablamos aquí, de modelo de ciudad que uno quiere implementar, y que son esas cuestiones en las que tiene que estar encima de ellos. Bueno, pues otro de los temas que ayer fue relevante en la rueda de prensa que daba Sara Hernández ayer en el previo al pleno, que como sabéis estará esta tarde a partir de las 5, que podréis escuchar, aquí meto yo la cuña, podréis escuchar en Getafe Radio a partir de las 5 de la tarde el pleno entero. Nos han prometido que va a ser corto pero intenso, o sea que lo de corto es que hasta las 11 de la noche, una cosa así, puede durar el pleno. Eso nos lo prometieron el lunes nuestros representantes políticos aquí. Os decía, la alcaldesa ayer denunciaba violencia psicológica de la plataforma de afectados por la hipoteca hacia una trabajadora, concretamente hacia la abogada, la trabajadora que era responsable de la oficina de intermediación que este gobierno municipal había colocado. De Sara Hernández, llegó a decir que ellos estaban abiertos a escuchar todas las propuestas, pero que no a que les impongan ideas, y según ellos, pues desde la PA de Getafe, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, solo consideran que que ellos tienen la única razón en este asunto, y la verdad es que parece una cuestión, pues seria, ¿no? Sara Hernández creo que llegó a hablar incluso, pues de que ha habido gritos, amenazas, que se metieron dentro de la oficina, que luego desde fuera también le gritaron y le chillaron en esta trabajadora, y esta trabajadora en este momento se encuentra de baja. Evidentemente la PA no comparte estas afirmaciones, creo que ayer algún medio de comunicación lo publicó, y ellos mismos pues decían que no estaban de acuerdo. Es un tema que la verdad es que viene arrastrándose desde que Sara Hernández es alcaldesa, que la relación con la PA no ha sido precisamente la mejor. No sé qué os parece, Valentín. Vaya. Que te veo con ganas de hablar de este tema. No especialmente, porque es uno de esos temas que tiene muchas aristas y elementos de reflexión importantes. Y yo, lo que sí me parece que falta es decir que esto ha surgido porque primero hay una denuncia de la PAP en la cual dice, oye, hay la trabajadora social que atiende la mediación de las hipotecas, resulta que lleva de baja no sé cuánto tiempo y no se ha cubierto. Y al salir esa noticia es cuando parece que el contraataque de Sara en este caso pues es decir, oiga, es que esa señora está de baja porque ha habido acoso, el acoso ¿no? Entonces yo creo que una cosa no quita la otra. Para mí el PSOE precisamente, si la causa, o el gobierno municipal, si la causa hubiera sido esa, suponiendo que hubiera sido esa, más para que ese cargo hubiera que haberlo cubierto inmediatamente y no dejarlo así, y no buscarse ahora la justicia, no, es que está de baja por esto. Por lo tanto, yo creo que, sinceramente, en este caso, primero, a mí la PA es uno de esos organismos que, a pesar de que le he visto algunas veces, hay algunas cosas que pueden no gustarme, pero yo creo que está haciendo una labor desinteresada, donde sus miembros se juegan el tipo cada vez que actúan por ahí, en los bancos y en no sé qué, y quizás hayan pasado en algo, yo tampoco no lo sé, pero desde luego, si hayan pasado o no se hayan pasado, son dos cosas distintas. Si se produce una baja en un puesto de trabajo tan importante como atender a la gente que le quieren quitar su casa, oiga, cúbrala usted inmediatamente. Usted no puede coger y decir que no, se queda sin cubrir, y cuando me denuncian ante la prensa que no se ha cubierto ese puesto, entonces me invento, ¿no?, que ha habido una agresión psicológica a la trabajadora. Yo, mi más absoluta defensa de los trabajadores municipales, que sobre todo los que están en el área de servicios sociales, tienen que estar soportando a veces las tensiones acumuladas de personas que están en dificultades absolutas y que llegan allí intentando solucionar los problemas. Por lo tanto, mi respeto absoluto para los trabajadores. Dicho esto, yo creo que también hay que asumir la cota de responsabilidad que tenemos todos. Y digo por qué. Los ayuntamientos nuevos llegaron con la aureola de que con ellos iba a acabar los desahucios, que iban a pelear porque no hubiera ni un desahucio más, que además la culpa la tenía el Partido Popular, que yo creo que la tenía el Partido Popular, pero dicho esto, aquí borrón y cuenta nueva, ni un desahucio más, ni esto. Para eso llegaban los nuevos ayuntamientos.
Y claro, el problema es que no es fácil. Y están encontrados con que no vale solo negociar con los bancos, con las ARES, para poder, digamos, coger patrimonio de viviendas. Y además esto se da con que no siempre lo pueden hacer. Es decir, que aunque tengan la voluntad los ayuntamientos de poder hacer esa labor o esa apuesta, no siempre la pueden hacer porque tienen problemas legales de cómo transferir un patrimonio municipal a un ente privado. Es decir, que por lo tanto no es fácil. Se puede hacer, pero lleva su tiempo y esto. Bueno, pues esta situación hace que se vieron muchas esperanzas truncadas. Ahí vemos el otro día Ada Colau tuvo una bronca tremenda con la vino en todos los medios de comunicación, televisión y todo, y además le dijeron: usted no ha cumplido lo que nos prometió, dimita. Esas fueron las palabras que dijeron, ¿no? Por lo tanto, pero eso se está dando también en el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, también en Getafe. Es decir, que por lo tanto es una situación de montar la campaña con los colectivos sociales más débiles, en base a que nada más llegar ellos iban a solucionar el problema, y el problema no se soluciona tan fácilmente. Salvo que el Ayuntamiento coja su patrimonio municipal, que lo hay, que hay viviendas ahora mismo vacías, en Molinos Buenavista y en el sector 3, viviendas públicas, y en otros barrios más, igual que hay plazas de aparcamiento también. Es decir, que por lo tanto hay patrimonio municipal, y decir en qué condiciones sociales hago de cesión de este patrimonio municipal, que es de todos, que esa es la dificultad, es de todos, para dárselo a unos pocos. Es decir, que por lo tanto ahí hay que hacer una justificación muy bien argumentada socialmente para poder hacer que algo que es patrimonio del conjunto de los ciudadanos pase a ser patrimonio de unos pocos. Y ahí es donde está el nudo gordiano. Por lo tanto, vuelvo otra vez, se puede hacer, pero hay que argumentar. Por lo tanto, aclaro, mi disposición absoluta de defensa de cualquier trabajador municipal, y mucho más los que están en el área social, que tienen que estar soportando la situación que hay. Sí. Y dicho esto, el que es una cuestión de gobierno municipal, y que el gobierno municipal tiene que sentarse para ver qué solución se da, porque el problema existe, y no vale con decir no tengo la trabajadora, o ha habido una bronca, que seguro que la ha habido, seguro. Y por lo tanto de esa situación, si no se tiene que sentar, y es un problema de gobierno municipal. Muy bien. Comparto, Pedro, tienes razón. Además, yo he hablado no por estas circunstancias, sino en otros momentos, y efectivamente hay mucha gente desesperada que va a los servicios sociales y cuando no le pueden dar ayuda, pues la paga con la pobre persona que tiene delante, que a lo mejor es hasta un voluntario, porque muchas veces son voluntarios de Cruz Roja o voluntarios de tal, y que dicen, pero entonces, por lo tanto, efectivamente, en ese aspecto, totalmente de acuerdo contigo, pero Pedro. Esto luego eso no se cimente, el gobierno se tiene que sentar y buscar una solución. No, sí, una cosa no tiene nada que ver con la otra, una cuestión. Si quiere, os leo las declaraciones que hacía en este caso Israel, miembro de la PA, a Getafe Capital, en el cual decía que bueno, que Sara Hernández mentía en las afirmaciones que había hecho, que la PA nunca ha ejercido violencia porque es una plataforma pacífica. Dice que cuando vamos al hospital y a acompañar a algún afectado, cantamos y denunciamos la inacción del ayuntamiento, pero nunca vamos contra los trabajadores porque están en nuestro mismo barco. Por aclararlo también, que he dicho lo de Sara Hernández, que tenía que decir la otra parte. A ver, de la violencia psicológica, lo que para uno puede no ser violencia, para otro puede serlo. Entonces es el baremo o la línea fina de hasta dónde es violencia psicológica o no, no es algo que nosotros podamos determinar, eso lo tendrá que determinar un profesional. Si la persona se ha sentido agredida, posiblemente la persona que la agredió no lo hizo con intención, y lo que hizo no lo hizo para nada personal hacia ella. Pueden ser reales las dos partes, que una parte no haya tenido ni la intención y la otra sí se haya visto afectada esta violencia psicológica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el problema grave es, por un lado, el de esta trabajadora, que si le pasa una cuestión así, tiene que ser apoyada totalmente, esta o cualquier trabajador sobre el cual se ejerza la violencia psicológica. Y por otro lado, la situación que tenemos con las viviendas en Getafe. Nosotros ya en la legislatura pasada de UPyD pedimos que esas viviendas que quedaban libres y que no se las compra nadie, porque no las está comprando nadie, y que la MSV se dedicara a darlas para alquileres sociales, alquileres con opción a compra, o sea, que se bajara, que sea más accesible, algo que no se ha cambiado. Es verdad que no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, porque supuestamente cuando se consultó hay que pedir unos permisos especiales para poder cambiar una vivienda que está construida para compra, para que pueda ser para alquiler social. Pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. La cuestión es tener voluntad de hacerlo. No se va a hacer de un día para otro. Como decía Pedro, hay que tener mucha voluntad para poder hacerlo, y hay que ponerse las manos a la obra para hacerlo. No decir, no se puede hacer y punto.
Luis. Sí, yo supongo que será algo un tanto peculiar, porque la verdad es que soluciones hay varias. O sea, efectivamente lo que estás apuntando es que convertir un tipo de vivienda en otro tipo de vivienda pues lleva una serie de documentación, una serie de tiempo. Pero hay aquí organizaciones que están trabajando con la PA y con el ayuntamiento y que desde luego será otro problema de que le quitan la casa y habrá otros condicionantes. Pero porque lo que es el dotarle de darle solución para alquilarle una vivienda, otra vivienda cualquiera, hay montones de soluciones. Y me consta que en el caso de Cruz Roja, y supongo que también Cáritas, esto lo hacemos a diario. O sea, cuando yo he estado ahí vinculado, se ha hecho a diario, y ahora supongo que igual, porque incluso el convenio que se ha firmado ahora mejora un poquito el que teníamos. ¿Qué es lo que pasa? No sé tampoco la persona en cuestión si es una trabajadora social. Y lo digo esto porque los trabajadores sociales, tanto si son hombres como mujeres, tienen mucha correa, como se suele decir. O sea, son personas que aguantan el achuchón y el momento malo de un montón de gente que viene asfixiada, harta de llegar a todas las ventanillas y viene a pedir una solución y está pensando, aunque estés poniendo lo que sea, está pensando otro más que me va a dar otro capotazo. Entonces, pero ahí estas personas, los trabajadores sociales, insisto, tanto los del ayuntamiento como cualquier otro, porque todos pasan por las mismas escuelas, tienen ya una gran capacidad de aguante, de tener serenidad para tranquilizar al interlocutor. Porque sí es verdad, y esto lo he constatado yo muy frecuentemente en Cruz Roja, que la gente viene ya harta de todos los organismos, de todas las ventanillas y de toda la gente que no le ha resuelto su problema. Entonces, cuando llega allí, lo que quiere es que se le resuelva. Cuando ve que no terminan de enfocarle según ellos quieren, pues se desbordan. Pero ahí está que los profesionales tienen que tener esa mano izquierda suficiente para poder aguantar casi todo. Puede haber algún caso, efectivamente, y de hecho nosotros también hemos tenido algún caso de que ya se ponen en plan energúmeno, no atienden a razones y pueden llegar incluso a decir, pues casi te espero fuera. Entonces, en estos casos evidentemente ya hay que cortar por lo sano, hay que llamar a la policía, y mire usted, aquí estamos para ayudarle, no para que usted vierta toda su impotencia y todas sus cosas contra la persona que le está atendiendo, que lo único que pretende es eso, es ayudarle. Dicho eso, evidentemente, yo ahí coincido con vosotros con lo que habéis dicho anteriormente. En un caso como este, no se puede dejar, porque se ha puesto a alguien malo, no se puede dejar sin cubrir por otro profesional igual que él. No se debe dejar. Hay que decir que según el PA dijo que se había cerrado, y según dijo Sara Hernández ayer, se habían habilitado mecanismos para seguir ofreciendo el servicio y la atención a pesar de la baja de la trabajadora. Esto lo dijo Sara Hernández ayer en la rueda de prensa. Si yo no recuerdo mal, porque estuvimos escuchando aquí en directo, pero vamos, no se explicó exactamente cuál era el mecanismo, pero que sí de asistentes sociales, no sé si de la misma oficina o de otros, sí, que se estaba pues canalizando, digamos, esa baja para poder solucionarlo. Creo que esto sí lo comentó ayer la alcaldesa. Sí, es que eso es totalmente necesario, porque la persona que viene con un problema rebotado de 1000 sitios no puede decirle, no, mire usted que es que se ha puesto malo quien tiene que atenderle esto Seguro que se encargó a otra persona que de las de al lado que hiciera las dos cosas, la que hacía y la que le viene dada. ¿Puedo meter un euro? Voy a meter un euro. ¿Dónde vas a meter el euro? A ver. ¿Puedo meter un euro? Es decir, ayer dio unos datos el INE, no sé si los visteis, en las ciudades que más renta tenían y la que menos. La que más renta tenía era Pozuelo y la que menos era Torrevieja. Y había un dato importante, Getafe era la ciudad que más rentas económica había perdido por habitante de toda España. La que más, exactamente 2.090 euros año por habitante, y se había quedado en 28.967, muy lejos de los 70.000 de Podemos y lejos de Podemos. Podemos hay una ciudad que se llama Podemos ahora. Todavía no la hemos comprado. Bueno, ya hablé yo con el embajador de Venezuela para que mandara los... Yo creo que no estaría mal que gobernarais en Pozuelo. Muy lejos de los 70.000. Muy lejos de los 70.000 euros para habitantes de Pozuelo y muy lejos de Alcobendas, 50.000, que es la que más ha ganado de toda España. Es decir,
Getafe perdió un 6,7 por habitante, y Alcobendas ganó un 4,5 por habitante. Sí, creo que son datos que seguramente merecen la pena, porque estamos hablando de la situación de las familias. Cuando aquí nos desgañitamos, será muy genérico, pero yo gano 3.000 euros menos que hace 5 años. Pero ahí dice 2.800. O sea, cuando aquí nos desgañitamos diciendo que el 30% de los niños en Getafe, que es la media de España, está pasando hambre, o que aproximadamente el 43% o 47% de los parados no cobran absolutamente nada, tiene que ver con todo esto, porque también, si la renta baja, significa que la capacidad de ayuda y de solidaridad de los ciudadanos también baja con relación a los demás, ¿no? ¿Queréis comentar algo al respecto de los datos? Creo que son muy interesantes, es verdad. Sí, hombre, primero que es un estudio que se centró en 200 ciudades, quiere decir que posiblemente hay ciudades peores, ¿no? No es de todas las poblaciones, sino que han sido las 200 más pobladas o las 200 con no sé qué. Pero bueno, en cualquier caso el dato es igual de relevante. También es verdad que son datos que corresponden a las declaraciones de IRPF del 2012 y el 2013, que todavía puede ser peor cuando analicemos la del 2014 y 2015. Todo para indicar que así será. Todavía va a ser peor. Así lo dejaba, yo leí el completo el artículo y así lo dejaba entrever, que íbamos hacia abajo. En el caso de Alcobendas, que puede extrañar a muchos, es decir, ¿cómo que Alcobendas? Porque es porque tiene al lado lo que es La Moraleja. Entonces hay un enorme incremento que pues, es la zona más cara de España, con diferencia La Moraleja, ¿no? Y entonces, efectivamente, a mí el estudio, bueno, lo cual demuestra además que sobre ese problema del descenso de las retribuciones, de los ingresos, de la renta media, encima pesa más la losa de la desigualdad. Es decir, hay una ciudad que resulta que es la que tiene un incremento mayor, que es Alcobendas, pero ¿por qué? Porque tiene en su terreno toda la gente, todas las viviendas más caras y la gente de más ingresos, lo cual significa que la diferencia social entre la gente normal, entre comillas, vamos a decir, de Alcobendas y eso en la misma ciudad, terrible, o claro, sea, que en la misma ciudad está haciendo una ciudad donde decimos la ciudad que más crece el tal, y habrá cientos y miles de familias que digan sí, pero yo mañana no tengo para comer. Porque se hacen paradojas como que una de las ciudades de renta más baja de ese estudio es Marbella. La ciudad de Marbella. Dice, ¿pero cómo? Pues está... La que menos Torrevieja. Bueno, y eso Torrevieja, pero... Y en Marbella, lo que es el casco urbano de Marbella, ¿qué ocurre? Pues que la gente de allí, sí, allí habrá mucho millonario, mucho yate, mucho jeque árabe, pero la gente del pueblo, y en el mismo estudio de Marbella como una ciudad... Pero porque no viven allí. Pero el impacto de la desigualdad social en la Comunidad de Madrid, ciudades a 15 kilómetros, kilómetros, pongamos que puede ser lo que es Pozuelo de Getafe, la renta es 70.298 euros frente a 28.000, es decir, casi 3 veces menos, que una diferencia de 15 kilómetros, de 20 kilómetros. Es decir, la situación es abismal. Es decir, es una situación que a mí me parece que esto tiene que ser preocupante, y tiene que ser preocupante para el Partido Popular que gobierna en este momento en la Comunidad de Madrid, y tiene que ser preocupante para los restos, por ejemplo, las grandes ciudades. Y me extraña mucho Getafe, ¿por qué? Porque Getafe está en el primer cinturón de la Comunidad de Madrid. Es decir, todos los municipios del primer cinturón siempre han tenido un poder adquisitivo mucho más alto que los del segundo, y no te digo los del tercero. Es decir, los del segundo serían, en este caso, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, que Parla ha tenido una subida tremenda, que tendrían que explicar por qué, pero venía también como una de las que han subido muy fuerte, y no entiendo por qué Getafe pasa al segundo cinturón en cuanto a renta per cápita, cuando siempre el primer cinturón ha tenido un poder adquisitivo mucho más alto que el segundo. Se consideraba que además, cuando tú ibas a adquirir una vivienda en el primer cinturón significaba estar casi un 20% más cara que las que se vendían en Parla, que esas que se vendían en Móstoles, que las que se vendían en el Álamo, es decir, toda esta situación. Cuando hablábamos en pesetas decíamos que cada kilómetro que te separabas de Madrid era 1 millón menos de pesetas que costaban las casas. De todas formas, el tema no dice que Getafe seamos la ciudad baja en renta, sino la que más ha perdido poder adquisitivo. Es decir, tenemos 28.000 euros, como tú muy bien has dicho, de renta media, y es que hemos perdido un 6% del 2013 al 14, pero efectivamente Parla figura como una ciudad con una renta media más baja que todavía que Getafe, ¿no? Y luego lo que tú dices, efectivamente, no ya solo a 15 kilómetros, sino a veces municipios colindantes como Móstoles y Boadilla del Monte, que tienen unas desigualdades en todo, vamos, o sea que...
La Comunidad de Madrid se lo tiene que ver. No es posible que en un mismo territorio haya estas tremendas desigualdades sociales. Aquí hay una falta de reequilibrio social, una apuesta de un compromiso político de que reequilibrar los territorios. Es decir, una de las acciones del gobernante, cuando estamos hablando antes de lo que era la prestación de los servicios sociales, y no valía solamente con cambiar la persona o poner una persona, sino la apuesta política de dotar a esas personas de una vivienda para poder solucionar el problema, pues aquí pasa lo mismo. Hay una falta de compromiso político de la Comunidad de Madrid de reequilibrar sus territorios. Porque no es posible que en un mismo territorio haya una desigualdad tan fuerte que casi supone 3 veces más la renta per cápita de un individuo con relación a otro. Sí, absolutamente. Y datos incluso que tienen que ver incluso con la mortalidad y con las expectativas de vida. Hay 5 años de diferencia entre las expectativas de vida de la zona norte de Madrid, la zona norte y este, sobre la zona sur y oeste. O sea, que es que ya no es solo renta, es que es la gente... La calidad de vida. Tenéis que tener en cuenta que esto no sucede por casualidad. Esto es como es. Y es que hay dejación en muchísimos casos que te demuestra que efectivamente lo mismo que existe el norte y el sur, y existe el norte y el sur en casi todo, pues existe en barrios, ya no digo Getafe, Leganés, Fuenlabrada o Pozuelo. Es que existen barrios, el otro día incluso han sacado un barrio en una televisión, dentro de Madrid, dentro del centro de Madrid, que son barrios de estilo marginal, que no les que a los que están manejando estos temas, los políticos que manejan estos temas, no les debe importar mucho. No, la solución es meter más policía. Yo leí la noticia. La solución es como genera falta de seguridad, porque como hay pobreza, pues no se puede pasear, porque lo más fácil es que te quiten el bolso o hay algún acto de violencia. No solucionan quitando la pobreza y dando un trabajo o elevando el nivel de vida a esa gente. Lo solucionan metiendo más policía. Ahora la policía va andando. En ese barrio, en lugar de en coche, va andando. Eso puede ser una solución, una más, pero desde luego no debe ser la única. Hay que reequilibrar. Hay que hacer mejores repartos, hay que dotar a los barrios de las cosas que puedan mejorar la vida en el futuro. No es trabajar de hoy para mañana, sino trabajar de hoy para que tus hijos o tus nietos puedan vivir bastante mejor, puedan tener más oportunidades, y es donde se está quebrando todo el tema este. O sea, ahora mismo los poderosos, los barrios poderosos siguen manejando esto. El chiste aquel viejo de que cuando dos de distinto partido en un pueblecito no tenían nada más que dinero para hacer una obra y necesitaban hacer 2, un colegio o una cárcel, dice, oye, yo creo que vamos a hacer lo de la cárcel porque ni tú ni yo, y eran de partidos distintos, vamos a volver al colegio. Entonces, claro, se miran su ombligo. Eso tiene que pasar en algún pueblo de la Comunidad de Madrid últimamente. Entonces, alguno está a puntito de pasarle eso. Claro, bueno, alguno lo ha pasado. Bueno, a ver, hay alguno que está en la cárcel después de haberla hecho él. Polideportivos y centros culturales. Esto es lo que va a cambiar el barrio. Y no que manden más o menos policías, que eso puntualmente está bien, pero solamente puntualmente. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante el tema. Con Pedro siempre, como dice, él siempre trae los deberes hechos, ahí tiene la chuleta y ahí trae el tema. Y ahora, además es un tema que es verdad, que me parece que es relevante. No ha aparecido en los medios, pero vamos, en los medios de comunicación locales. Sí ha aparecido en algún medio a nivel nacional donde ha dado todos esos datos, pero es verdad que en los medios locales, bueno, pues no se han hecho eco, y es un tema que sigue muy interesante, además interesante para esto, para tertulias, para analizar, para saber de dónde viene y por qué causa ese problema. Pero yo os tengo que sacar otro tema a colación, y es otro conflicto, porque la verdad es que ayer salimos un poco de la rueda de prensa de conflicto en conflicto, ya la cosa va pasando la legislatura y estas cosas, bueno, pues siempre empiezan a producirse, ¿no? Pues siempre existen colectivos que, bueno, pues no se ponen de acuerdo con el gobierno municipal. Al principio, pues bueno, somos todos muy buenos, todo el mundo damos oportunidades, pero van pasando el tiempo. Y bueno, pues nuestros oyentes lo han estado siguiendo esta semana, porque además el lunes nuestra compañera Ruth Holgado charlaba con unos miembros de la Federación de asociaciones de protectoras y defensas de animales de la Comunidad de Madrid, de FAPAM, charlaba con ellos hacían su denuncia en este caso de la situación en la que se encuentra
el Centro de Protección Animal, bueno, la perrera que hemos conocido de toda la vida. Y bueno, ayer Sara Hernández pues respondía diciendo que bueno, pues que esto no era así, que evidentemente había deficiencias, que había algunas, pues como unas humedades, que además el otro día hizo un reportaje bastante interesante también nuestro amigo Roberto Benítez en elbercial.com, donde se acercó a ver las instalaciones personalmente, y bueno, pues había algunas cosas como humedades que el ayuntamiento reconoce que las tiene que solucionar, pero bueno, el ayuntamiento decía que bueno, que habían incrementado el personal los fines de semana, que bueno, pues que sabían, bueno, lo que son la parte de los perros por lo visto estaba de tierra y ahora la han asfaltado, porque eso mejora la higiene a la hora de la limpieza y demás. Sabéis que se están procediendo a hacer los pliegos para sacar a concurso la perrera, el Centro de Protección Animal, y parece que bueno, que desde ahí es donde han empezado a estar el origen un poco de toda esta cuestión. Salió un vídeo en el cual bueno, pues unos dicen que era la situación de los gatos, otros dicen que es que eran unos gatos que acababan de llegar exactamente así, en ese estado, con lo cual pues claro, se ven unos animales pues moribundos y demás. Bueno, estas cuestiones que siempre, que además en estos temas siempre surgen, y claro, son temas que hoy en día hay afortunadamente hay mucha sensibilidad con el tema de los animales, y que hoy además con los medios de comunicación, con las redes sociales, pues todo se hace viral, y mañana sale diciendo que la alcaldesa mata a los animales, y mañana te montan un jaleo a la primera. Entonces, son temas complicados. Yo quiero hablar con Pedro, quiero abrir con Pedro este tema, porque es verdad que en las últimas elecciones que se presentó Pedro, este tema fue relevante, porque hubo incluso una huelga de hambre con la persona que llevaba antiguamente que además no estaba el centro, la perrera estaba en las Margaritas todavía y demás, y digamos que lo ha sufrido en sus carnes, todo ese tema, que al final es un tema que claro, mediáticamente es muy a ver cómo lo digo, es muy relevante, es decir, rápidamente se hace viral, pero son temas que eso, incluso Sara Hernández decía ayer, porque por lo visto no se está dejando a voluntarios que participen o que colaboren con el tema de los perros, según los trabajadores de allí, porque hay perros que son peligrosos, y tú como voluntario, pues claro, tú tienes, al final como ayuntamiento, tú eres responsable de que a esa persona le puede pasar algo. Sara decía que le habían ofrecido un convenio, en este caso a la federación, y que no habían aceptado firmar ese convenio. Entonces son temas que son muy complicados a la hora de manejárselo, y claro, siempre queda ahí la duda en quién tiene razón, si el político con sus argumentos o la asociación en este caso, que como siempre aquí defendemos, y incluso bueno, la Plaza Grande lo ha dicho muchas veces, defendemos todos al voluntariado, pero claro, siempre hay que... son temas complicados. No sé qué os parece, Pedro, tú que has sufrido. Las asociaciones casi siempre tienen razón. Es decir, veamos Cruz Roja, veamos Cáritas, tienen razón. A lo mejor se pasan en su demanda pero parten de una parte de razón, seguro, Es decir, cualquier colectivo social, voluntario, que se dedica a hacer el bien, entre comillas, entre los ciudadanos o entre los animales o entre las plantas, es decir, no hace una denuncia por hacerla, porque si no se dedicaría a otra cosa. Es decir, que su denuncia tenga un 80% de realidad y que incremente para que le hagan más caso, pues seguro. Esto yo lo he sufrido, y lo sufrí además en plenas elecciones. Veníamos además de una perrera antigua que ya necesitaba, digamos, de acuerdo a los tratamientos modernos, y al concepto además que se tenía los animales, y por lo tanto se estaba construyendo una nueva que por cierto ya está terminada, y con todos los servicios de un servicio canino con todas las garantías. ¿Cuál es la situación? Que eso tiene que tener una adjudicación permanente de personas además especializadas y personas además muy comprometidas. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que las empresas constructoras que dejaron la construcción se han metido en hospitales, se han metido en instalaciones deportivas, se han metido en instalaciones culturales, se han metido en instalaciones educativas, se están metiendo en perreras, y son personas donde su objetivo es: ¿qué es lo que yo cobro al año por mantener esto? 1 millón. A mí me tiene que costar 800.000 euros. Y yo tengo que tener 200.000 de beneficio. Y por lo tanto, no son voluntarios, no son ONGs, no son personas comprometidas, y por lo tanto están a intentar aminorar el coste. Y si tienen que estar con menos trabajadores, están con menos trabajadores. Y si tienen que tener menos higiene, están con menos higiene. Su objetivo es ganar 200.000 euros al año, porque es lo que te han puesto. ¿Quién se anima? Vale, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, está el tema famoso de las privatizaciones, que cuando gobierna el PSOE se llaman externalizaciones. Bueno, empezamos. Sí, no queda, pero se llaman externalizaciones, pero sí, es verdad. Es verdad que desde en ese momento ha sido el detonante un poco de todo esto. Es decir, hubo una nota de prensa en la cual el gobierno municipal se reunía en este caso con FAPAN, donde decía que estaban colaborando con ellos.
y Fapan dice que ellos en el tema de lo de los pliegos y eso que no tienen nada que ver, que estaban un poco molestos en parte porque se sentían un pelín utilizados con ese tema por una cuestión que a ellos ni les va ni les viene pues en un principio, porque siempre está en el debate eso, claro, si tú se lo das a una asociación, porque estando de acuerdo con lo que dice Pedro en cuanto claro, al final una empresa privada tiene que ganar dinero y va a hacer su el otro día teníamos aquí el debate, creo que la semana pasada, en función de si era mejor eso, si hablas con una asociación, pero al final la asociación, bueno, pues si es una asociación, los voluntarios está muy bien, pero el ayuntamiento está obligado a que sean unos servicios que sean regulados. Yo decía, joder, lo de Lima estará muy mal, pero si contratamos personal, esas cooperativas que hemos hablado, como ha pasado con lo del aceite o estas cosas, hay una cooperativa de gente, estoy convencido que tiene que haber algún veterinario en paro en este municipio. Mariano. Bueno, pero perdóname, nos pasó con los comedores escolares. Los comedores escolares funcionaban maravillosamente. Estaban casi todos dotados de cooperativas de mujeres que se habían conformado a partir de las AMPAs, a partir de un compromiso, y funcionaban maravillosamente. ¿Cuándo empezó a haber el problema? Cuando se metieron las grandes empresas, y vuelvo otra vez a decir, el objetivo de una gran empresa, ya sea de construcción especialmente, son las que se metieron en todas las prestaciones de servicios, inundaron ofertas en todos los servicios, educativos, culturales, deportivos, recreativos, vecinales, todo, pues su objetivo ya no era el compromiso que venían de ser padres que estaban, digamos, sacando un sueldo, pero su objetivo era un compromiso social. No, ya era un compromiso de rentabilidad, y hemos tenido problemas serios con los comedores y con todo lo que significa esta situación. Sí, no, a ver, el caso de la perrera, como estamos hablando, es un caso delicado entre comillas. Bueno, entre comillas no, nada de comillas, es delicado el punto. Sí, retiro las comillas. Es delicado porque, como estamos hablando, por un lado la estaba llevando en su momento en Lima. En Lima llevaba la perrera. Ha habido problemas ya en ese momento. Pues si dijéramos que los problemas empezaron ahora, no. Los problemas en la perrera vienen de largo trecho, como nos comentaba Pedro. Ya tuvo problemas en su última campaña. Luego parece que se habían solucionado, pero al final parece que no se han solucionado. Y hay un vaivén de realmente se está haciendo lo correcto o no lo correcto. Ahora voy a decir algo en lo cual la gente mucha no está de acuerdo. Yo sigo sosteniendo que los animales no tienen derecho, pero sí son sujetos de protección de derechos, que son cuestiones distintas, pero bueno. ¿Quién lo ha oído eso yo? A mucha gente. ¿Cómo que los animales no tienen derecho? Los animales no tienen derecho, porque el derecho es una cuestión humana, pero sí son sujetos de protección del derecho, porque no pueden estar indefensos. El que lo dijo estaban Ciudadanos. No es el único, no es el único. No es el único ya. Y la cuestión es que le han cortado el discurso. Si uno escucha el discurso entero, tiene mucha razón en lo que decía, aunque ahora no coincidamos en algunas de las cosas que dice. No en todas, porque en algunas sí coincido. O sea, no voy a decir. Y también puedo coincidir con otros políticos, sean del partido que sean. A veces se coincide. Y yo creo, incluso, y eso lo he dicho más de una vez, si uno mira los programas de la mayoría de los partidos políticos, en mucho coincidiríamos todos. La cuestión es que luego aplican lo que quieren y cada uno a su manera. A la perrera, vete a la perrera. Vamos a la perrera. Que te me pierdes. Es que me ha dado pie. Y hoy justo hay investidura y no nos dejas hablar del tema. Sí, ahora, venga. Ah, vale. Entonces vamos rápido con la perrera. Entonces la situación es que hay que dar una solución no de hoy para mañana, no de hoy como cortoplacista. Aquí hay que hacer algo a largo plazo para que se solucione de verdad, para que se dé una cierta estabilidad en el trabajo que se realiza, un trabajo que tienen que realizarlo profesionales, pero también puede estar apoyado por asociaciones, pero claro, el ayuntamiento para poder darlo a asociaciones tiene que hacer un convenio específico, tiene que regular unos seguros, porque como hablábamos hay animales peligrosos, o sea, no es una cosa fácil, pero se puede hacer bien. La cuestión es no hacerlo, sí, lo soluciono ahora con esto. No, solucionalo a largo plazo, porque si no vamos a seguir hablando de la perrera ahora en 4, en 6, en 8 años. Sí, en el tema de la perrera sí quiero aprovechar para decir que lo quiero enlazar con lo que hemos dicho antes, con los barrios. Y lo digo porque mi madre vive en La Fortuna, un barrio de Leganés, y Madrid, con todos los sitios que tienen maravillosos, Pozuelo entre ellos, la perrera está pegada a Leganés, o sea, en la carretera por medio. Han puesto la perrera
en Leganés. Al otro lado justo de en La M40. Fortuna, que son los más humildes. Entonces, esas son las dotaciones que hay que dar a los distintos barrios, para que si a un barrio lo dotas de perrera, pues tendrá perros. Y si lo dotas de otras cuestiones, de música, de arte, de colegios, de universidades, tal, pues tendrá lo que tiene. Porque eso cala, lo que tienes al lado, cala, somos miméticos. Entonces, dicho eso, el tema de la perrera, yo creo que debe haber sistemas para que lo puedan llevar las personas que saben más de eso. Y esto, como apuntaba antes Pedro, pues son las asociaciones que para eso son los que tienen más sensibilidad al respecto. Y tendrá que haber algún sistema para que en vez de dárselo a una empresa privada, se le dé a una organización, si quieres incluso hasta privada. O que nunca una organización esta es privada, pero bueno, pues como algo así. Entonces, eso es lo que hay que habilitar. Entonces, esto no quiere decir que si tienen que contratar, lo mismo que los privados, si tienen que contratar a 2 personas, pues la asociación también puede contratar a 2 personas. Pero tiene el añadido de que tiene una serie de voluntarios y sobre todo es que tiene la sensibilidad necesaria, mucho más que los demás, en su conjunto, para tratar esos temas. Valentín, ¿algo de este tema? No, es que ya se ha dicho todo, entonces solo quizá por decir mi posición. Primero, que yo cuando vi la primera noticia me pareció quizá un poco sacada de contexto, porque incluso hacía referencia a una visita en junio. Digo, joder, si es en junio... No, hacía esa referencia, me parece, en el origen de la noticia era una visita en junio. Yo he visto el reportaje de Roberto Benítez en El Bercial, efectivamente, me parece que la situación no está tan mal como decía ese primer reportaje, ¿no? Aunque, como dice muy bien Pedro, pues siempre las asociaciones son más sensibles y siempre hay un determinado grado de insatisfacción, ¿no? Y yo creo que aquí Pedro también ha marcado una cosa importante, y es, si en todas estas cosas dejamos que lo que prime es el presupuesto más barato, la iniciativa privada más descarnada, simplemente la hemos fastidiado, porque efectivamente va a ser muy difícil competir con Florentino, y como él dice, todas estas personas que el sector de la construcción se ha venido un poco abajo, ahora todos los beneficios que han obtenido y que los bancos, como veis, no dan prácticamente un euro de intereses, pues quieren invertirlo en otros servicios, y ahora quieren, pues ya te he construido la casa, pero ahora yo te pongo el conserje y además yo te hago el mantenimiento del edificio, y además si te pones malo yo te mando al médico, ¿no? Quieren hacer el resto de cosas, y como dice Pedro, ahí no va a premiar el beneficio del bienestar de los animales, ni siquiera de los trabajadores, sino que lo que premia es que yo tengo que sacar aquí mi 20% y punto pelota. Bueno, pues nada, nos quedan 2 minutos para las 11. Me han faltado hasta temas de Getafe, pero os voy a dejar que sigamos con el entretenimiento porque esto es un entretenimiento. Reconocerme que no. Yo el otro día veía al señor Ferreras en la televisión y decía, joder, lo que aprendió este señor de Jorge Javier, del modelo que aprendió la sexta del modelo de Telecinco, a la hora de poner la política en el sitio del corazón, en ese mismo modelo en el cual, al final toda la política se resume en eso, en dar voces en los platos de televisión y en estas cosas. Y vamos, solo hay que ver el despliegue que hay hoy solo se va a hablar de esto, aunque luego no se entre lo importante, si lo importante sea quién ha saludado a quién ha mirado. La foto de ayer de los periódicos era los líderes de los sindicatos jugando con el móvil junto a algún secretario general del Partido Socialista, al final todo eso que nos quedamos en eso. Sesión de investidura, no sé qué os parece. Para otra reunión, de todas formas, a mí se me cruzó la noticia esta de la perrera con otra muy curiosa que se ha dado estos días, y es que se ha autorizado y se va a proceder a la eliminación, a la muerte de 2.700 cabras montesas en la Sierra de Madrid. Y además autorizado incluso por asociaciones ecologistas. ¿Y dónde está el punto de unión? Está en que creo que estamos desestabilizando la naturaleza de tal manera que luego se producen cosas como eso. Como no hay lobos, proliferan las cabras que matan la vegetación, ¿qué tal? Y en el tema de la perrera y de los animales, digo que también estamos haciendo quizá un uso excesivo del tema de mascotas y no sé qué, y luego se abandonan, se dejan de cuidar, y entonces también hay una cuestión ahí que tendríamos que ver cómo se aborda, pero pensando más de fondo. Y hay otro tema para la siguiente reunión o dentro de 2 meses, que se está habiendo una batalla en Estados Unidos que seguramente nos va a afectar, y es importante
y es que Donald Trump está o sea, ese tema yo llevo... Está ahí, pero... llevo Imaginas ese hombre manejando el botón rojo de la bomba Bueno, ese es un tema que... todos, os lo digo en serio. Ese es un tema que lo vamos a traer. A mí me gustaría un miércoles, pero para dedicar solo el miércoles a eso, a la política de Estados Unidos, aunque sale un poco de lo de Getafe, pero un día tenemos que hacerlo. El 15 de marzo es donde se dilucida prácticamente. Sí, el supermartes. Como este martes, es decir, es el siguiente, sí. Me parece que son 10 o 12. Sí, ya con eso ya se sabe. Con lo cual quedan ahí ya prácticamente. Pero lo de Trump es seguro. Dentro de 2 semanas lo hacemos. Dentro de 2 semanas dedicamos el programa solo a... Bueno, hacemos unas comparaciones con la política de Estados Unidos, hablamos de los candidatos y hablamos un poco... Y relacionamos, ¿no? Porque podemos relacionar un poco la política de Estados Unidos con la nuestra. Alguna vez Pedro ha comentado algún tema, con todo ese tema que muchas veces pues hay gente que dice que como si fuera aquello la panacea o no. Ese tema yo creo que es un tema para abordar. Que nos afecta es como en la etapa romana, cuando se hacía en Roma, pues España, se hacen las elecciones. Es la cabeza del imperio, y cuando se hacen las elecciones de Estados Unidos son las elecciones. Sí. Aquí son las elecciones de provincias. Lo digo en serio. Y así está, y así se entiende, pero igual también en Francia, no broma. Es decir, las elecciones en Estados Unidos y quién gane, tiene que ver mucho con luego afecta a la política mundial. Te das cuenta, los grandes golpes de Estado en América Latina, todos, y digo todos, se han dado cuando había gobiernos conservadores en Estados Unidos. Siempre. Y por el contrario, se han quitado dictadores, como véase Somoza se dio con un gobierno socialdemócrata en Estados Unidos. Es decir, que por lo tanto sí que afecta a la situación. ¿Quién desembarcó en Vietnam? Bush. Es decir, esa es la situación. Es decir, por lo tanto sí que nos afecta el quién gana o quién no gana en Estados Unidos. Son las elecciones del imperio y las provincias tenemos que estar pendientes. A ver, bueno, pues dentro de 15 días lo abordamos aquí, si os parece, en la tertulia, y hablamos de la política, si queréis, de Estados Unidos, un día que además nos viene bien para oxigenar la tertulia y cambiar un poco de tema. Bueno, pero hoy en la provincia en la provincia, y te tomo la palabra, tenemos acto, hoy tenemos sesión de investidura o no. Bueno. Y bueno, parece ser que por lo menos ya digamos que la mayoría, en este caso que harían entre el Partido Popular y Podemos, ya han dicho que no, que son, lo digo porque son los que han hablado, no, porque ya nos sorprenderíamos si hubiera... Son los que, eso, y lo decíamos antes fuera de micrófono, hoy parecía que era el primer acto electoral, bueno, a lo mejor fue el de ayer, ya cada uno que coja el que quiera, si el de ayer o el de hoy, pero hoy ha empezado, parece la campaña del 26 de junio. Esta sesión de investidura, tanto ayer como hoy, como mañana y como pasado, son digamos, los prolegómenos, los primeros mítines de la campaña electoral que se desarrollará a partir del 5 de mayo. Yo guardo, y lo decía un poco con el micrófono cerrado, y lo digo ahora abierto, que creo que ante el 5 de mayo es posible que pueda haber un acuerdo con Podemos. Yo creo que puede haber un acuerdo con Podemos y, por lo tanto, coger un gobierno de compromiso que seguramente no va a durar más de 2 años, pero es el tiempo que se tarda en hacer las grandes modificaciones, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la reforma de la Constitución, la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la LONCE, en definitiva, un poco eso. A ver. Bueno, estos días que estamos teniendo son un poco frustrantes. Son frustrantes porque, claro, por momentos parece que hay posibilidades y por momentos parece que es imposible de todo punto. Entonces, yo creo que el mayor problema que tenemos es que la gente de a pie, los votantes, van a terminar un poco asqueados de todo esto. Y da la sensación de que es que no tienen ningún interés, ninguno, excepto, pues bueno, ninguno, porque claro, incluso el Partido Popular, que era el que había ganado las elecciones, de entrada dice, no, yo no me meto en este berenjenal, no sé muy bien qué midiendo, porque ya sabéis que ha habido opiniones para todo, es que, bueno, que se ponga y una vez que fracase igual tengo yo posibilidades, o sencillamente, porque un poco acto de cobardía, pero sin embargo, ahora están R tanto los dirigentes como los votantes, según las encuestas. O sea, es que estamos en un empecinamiento tal que la verdad es que yo humilde de mí, pensaba que efectivamente podía haber un acuerdo
entre las fuerzas, porque ayer lo que dijo Pedro Sánchez, yo creo que tenía en gran parte muchísima razón. O sea, esto tenemos que verlo desde la óptica de que los resultados que ha dado estas elecciones son los que ha dado. Y esto, o cada uno pone un poco de su parte y termina cediendo otro poco, o esto vamos a repetir las elecciones y muy posiblemente vamos a decir prácticamente lo mismo. No hay derecho. Y esto es lo que yo creo que el pueblo llano está viendo. Dice, bueno, y además es que no tiene ningún interés en explicarlo, porque cada uno coge su musiquilla y rápidamente se va a lo suyo. No, es que claro, es que con esto. Mire usted, la realidad es que ahora mismo tenemos que ceder cada uno, tanto si son las derechas las que hacen un frente para poder gobernar, como si son las izquierdas, porque ninguna de las dos pueden gobernar por sí solas. Y a mí me entristece y me da la sensación de que vamos a tener fuego de artificio para finalmente volver a hacer unas elecciones que muy posiblemente sean con los mismos resultados que los que tenemos. Sí, no, yo coincido aquí en lo que dice Luis. Si hay unas nuevas elecciones, ¿qué puede variar? 5 diputados arriba, 5 abajo para cualquiera de ellos. ¿Qué vamos a justificar que el bipartidismo estaba bien? Porque cuando no hay dos y no gana uno por una mayoría casi absoluta o absoluta, ya no soy capaz de entenderme con nadie ni gobernar, porque realmente las reelecciones han dado estos resultados. Posiblemente con una ley electoral menos injusta hubieran sido un poco distintos, pero también igual se hubieran necesitado pactos. Entonces, ¿qué es? ¿O gobierno yo solo, con solo mi programa, o no gobierno? No, tengo que ceder, tanto unos como otros. Ha dejado el mapa muy partido, el hemiciclo, perdón, muy partido, porque el mapa no está tan partido, el mapa es el mismo, aunque tenga algunas partidas, está un poco partido en algunas partes, y está la situación de que no hay un avance, y aunque hubiera unas nuevas elecciones, ¿qué vamos a estar 2-3 meses después de las nuevas elecciones igual? ¿Vamos a estar en octubre hablando de lo mismo que estamos hablando ahora? Porque no hay un acuerdo de investidura. Que seamos serios. A ver, yo recuerdo el caso de Bélgica, que estuvo casi 500 días sin gobierno, y siguieron adelante. Y fueron para adelante. Aquí parece que hemos paralizado todo. No, tenemos que negociar entre todos y seguir para adelante. Y otra cosa que quiero decir de un hecho que pasó ayer se ha liberado un terrorista y hay gente que está en el Parlamento aplaudiéndolo, y eso me parece tremendo. Empezando por el final, ayer se liberó a un preso. Condenado por terrorismo y apoyó a ETA. Ayer condenado por pertenencia a banda armada. No, ni eso. No, la condena es esa. No. La condena está. No. Bueno, vamos a ver. Aquí. Perdona, Valentín. No, hombre, es que siempre bueno, un tema para la siguiente semana porque ahora tenemos que... No, claro, es que no es verdad. Es decir, Otegi, en este país durante mucho tiempo se han forzado unas leyes contra el terrorismo, en la cual simplemente un señor que decía yo me niego a condenar no sé qué, pues ya se le metía a la cárcel por negarse a condenar el terrorismo. Entonces yo creo que eran unas leyes muy duras, como estamos hablando de la ley Mordaza igual. Y Otegi ha sido una persona que ahí están sus libros y están sus ideas, que en los últimos 10 años ha luchado por una salida democrática y no militar al conflicto del País Vasco. Por lo tanto, una persona que allí en el País Vasco ha hecho mucho, y además nada más salir, mira sus declaraciones y mira lo que está diciendo, y ha hecho autocrítica además, entonces lo que ha salido es un político que ha estado en la cárcel por ideas políticas, en mi opinión. El único que está en ideas políticas en la cárcel es en Venezuela, ¿eh? No, eso nos tendrás que contar lo que te dijeron. Eso es mentira. Pues claro. Como es mentira lo que dijiste es que el de, ahora no me sale, el de Evo Morales no aceptaba los resultados. Evo Morales ha aceptado los resultados, ya ha dicho, y si me tengo que ir a mi casa con mi niño, pues mira qué bien. Por lo tanto, eso de vivir, no van a aceptar los resultados. Se decía, en Venezuela no hay democracia, y resulta que gana las elecciones la oposición. Decía, no va a haber elecciones, hubo elecciones. No, va a haber un pucherazo, no hubo pucherazo. No se van a asumir, se asumen. Y ese señor está en la cárcel después de haber sido además amnistiado por lo mismo, con cargos de fomentar el terrorismo y de tener a sus espaldas más de 50 muertes de ciudadanos venezolanos.
Por eso está en la cárcel, no está en la cárcel por sus ideas políticas, porque de hecho allí sus ideas políticas fluyen como tal, y de hecho han ganado las elecciones, por lo tanto no está en la cárcel por sus ideas políticas, sino por sus actos terrorismo, cosa que no es lo mismo que Otegi. Bueno, ya hablaremos otro día. Vamos a la sesión de investidura. Sesión de investidura, venga. Es que Mariano es muy malo. Ya, no, pero bien, pero bueno. Me gusta pinchar mucho. No, hombre, es que para mí durante todos estos años un signo de la falta de democracia en España es que Otegi estuviera en la cárcel. Que una persona así, que ha luchado en el País Vasco, porque yo me he leído todos sus libros, todos sus textos, que han sido la vía democrática, la vía democrática, la vía democrática, que es lo que ha estado intentando permanentemente, y que esté en la cárcel me parecía realmente de escándalo. Y ahora resulta que le liberan y seguimos diciendo, han liberado a un terrorista. Pero bueno, vamos a la sesión de investidura. A la sesión de investidura. Y es un tema muy interesante para discutir. Sí. La verdad es que en la sesión de investidura tenemos un problema y por todas las partes, ¿no? Y es que una cosa es lo que se dice, lo que se hace, porque hay gente que estaba contra los catalanes, pero cuando luego tuvo que hacer un acuerdo, pues resulta que hablaba catalán en la intimidad. Por lo tanto, porque si hacemos caso de las declaraciones del PP, del PSOE, de Podemos, etcétera, vamos a elecciones anticipadas seguro. Elecciones continuadas, ya. Eso serían elecciones continuadas. ¿No? Teníamos elecciones a cada vez que diga la ley, porque no se puede repetir nunca, ¿no? Tienes razón, muy bien, a repetir las elecciones seguro. Pero chico, como uno se da cuenta que para muchas personas la palabra vale tan poco, pues a mí no me extraña que pueda haber cualquier tipo de acuerdo, no sé cuál. Yo creo que menos el acuerdo, a pesar de que Pedro lo defiende, y yo estoy encantado de perder una comida si se produce, yo creo que no va a haber un acuerdo PSOE-Podemos, y si se produce, ya sabéis que tengo apostada que os invito a comer, no creo que vaya a haber ese acuerdo, y yo todavía creo que hay una salida, por esa falta de valor de las palabras que tiene la gente, una salida a que haya un gobierno del Partido Popular con la abstención del PSOE. Todavía eso está ahí. Porque lo tiene muy fácil, es lo siguiente, decir, mire, PSOE, usted está hablando de que hay que ser generoso, ¿verdad? Pues fíjese lo que puede hacer usted en el terreno de la generosidad. Usted puede hacer, yo voy a asumir su programa. Menos estos 2 puntos, asumo su programa íntegramente. Así que usted sea generoso y yo, que soy la fuerza más votada, déjeme votar. Eso podría ser la gran jugada del Partido Popular. Todavía, lo que pasa, claro, uno oye el discurso de hoy de Rajoy y dice, Dios mío, ¿cómo se va a desdecir de todo lo que está diciendo? Pero bueno, se desdecirá. O sea que... Pero no necesita desdecir, se dice una cosa y al día siguiente hace lo otro, sin decirlo. Bueno, pues con este proceso de elecciones continuadas, que me parece a mí que, como bien decía Valentín, si todo el mundo sigue manteniendo su palabra, seguiremos teniendo. Se ha hablado hace un ratito en el Congreso de Diputados incluso del señor Mario Monti. Bueno, pues muchos temas que seguro que van a estar encima de la mesa y que vamos a charlar. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros aquí esta mañana. Agradeceros. La comida la tengo que invitar yo. Tenemos que ir un día a comer todo, sobre todo para que acabemos de solucionar todos esos temas de Venezuela. Que esos son temas que dan para muy larga discusión y no nos caben aquí. Estuvo aquí el embajador y a mí me encantó. Mira, yo creo que esto... en serio, o sea, tenemos que predicar todos con el ejemplo. Yo no sé que alguna vez que lo hemos dicho, creo que Luis le apuntó alguna vez. O sea, Mariano, tienes que irte cuando venga el embajador de Venezuela, tienes que irte tú. Y cuando venga, pues, Sabater o alguno de estos que traen del otro lado y tal, ese día tiene que ir Valentín, que seguro sé que no tiene problema, y así, porque lo suyo es escuchar a los que opinan distinto que tú para poder debatir. Para eso estamos Pedro y yo, que nos ponemos a discutir cuando haga falta y no tenemos ningún problema. Y así, y además no llegamos, y además le gusta a la gente. No llegamos a discusiones, pero no pasa nada porque seguimos discutiendo abiertamente. Que eso es lo que déjame que te diga solo una anécdota de Sabater. Una vez estaba con ya Javier... he puesto mal ejemplo. Mira que no, fíjate, es una anécdota, es curiosa. Estaba yo con Javier Sádava, que sí sabéis que es un... y le dije, mira, no te compro el libro porque es que no te entiendo nada. Digo, me pasa lo contrario con Sabater. Me encantan todos sus libros, aunque a él no le soporto. Porque le entiendo todo, ¿no? Bueno, pues oye, por lo menos... son extraordinarios. Los libros, sobre todo las siestas de Amador y esas cosas, son extraordinarios. Bueno, que nosotros nos vamos, que ya como siempre nos hemos pasado aquí abiertamente y yo sé que mis contertulios tienen ganas de seguir escuchando el debate de la sesión de investidura y nosotros nos vamos, estaremos aquí otra vez mañana con muchos más asuntos. Me da a mí que mañana voy a tener que hablar con vosotros de qué tiene que ver la sesión de investidura con una noticia que ha salido hoy en el ABC de unos cuantos votos de la Asamblea de Podemos que con el debate con la elección de Sara Hernández. Mañana aquí en la tertulia en Getafe Radio, en Getafe Despierta. Buenas.